Buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia a una ponencia más dentro del ciclo de ponencias que estamos realizando en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, por cortesía del colegio, y agradeciendo que nos den este espacio y este altavoz para seguir contando cosas en referencia a RGPD, datos, información y cómo afecta en nuestro día a día esta normativa en el ámbito de la psicología. Hoy específicamente vamos a hablar de una cuestión muy concreta y nada poco importante, que es la gestión documental en el ámbito de la psicología. Hemos querido dedicar este apartado porque de la experiencia de trabajo en el sector de la psicología nos estamos encontrando que muy típicamente toda esta parte de la gestión documental dentro de la realidad que se da para todos los psicólogos, que es una alta conciencia y una alta preocupación de preservar la confidencialidad y cumplir con este deber de secreto y confidencialidad respecto de los pacientes, que es indudable e incuestionable. Sí que es cierto que cuando visualizamos esa práctica y ese día a día de gestión de la información, vemos que en muchos de los casos, no podemos decir que es en todos, pero sí en muchos de los casos, se da una situación donde hay puntos de descontrol de la información. Esto es debido principalmente a una ausencia de concepto interno de gestión documental, de concentración de la gestión de la documentación, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en anteriores ponencias estábamos hablando de los riesgos a los que nos exponemos de seguridad de la información, donde estábamos viendo, de una manera, digamos que amplificada y desde la visión de todos los riesgos a los que nos exponemos, no solamente en la gestión documental, uno de los puntos clave era la realidad de la gestión documental que realizamos, sobre todo en el control de la información y sobre todo cuando hay destinatarios de datos, colaboradores, etcétera, 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 y distintas personas que intervienen en el tratamiento. Si empezamos a concentrar un poco la visión en todo esto y en la necesidad o la importancia de una gestión documental dentro del ámbito de la psicología, tenemos que ser primero conscientes de ese riesgo al que nos exponemos en el tratamiento de la información y sobre todo al que nos exponemos cuando no hay un correcto tratamiento de la información desde el punto de vista y la óptica de la temática que estamos dedicando hoy a la ponencia, que es la gestión documental. Hemos dicho, ¿no?, que al final las garantías que damos a nuestros pacientes, clientes, usuarios, quien sea, ¿vale? Ahora estamos en el ámbito de la psicología y nos concentramos mucho en el concepto del paciente, es que con un mal tratamiento de la información, con una mala gestión documental, podríamos estar vulnerando la confidencialidad y la integridad de la información de los pacientes. Ya veníamos viendo cómo debemos adoptar una serie de medidas, debemos tener una serie de cautelas y cómo alcanzamos el dar cobertura a estas medidas, a estas cautelas, con la adopción de medidas específicas a través de distintas herramientas, etc. Entonces, ¿cómo minimizamos el riesgo, ¿no? Pues primero tenemos que definir cómo se accede a la información. Una de las tareas fundamentales que se realizan en la visión de la seguridad del gabinete se centran en ver la realidad de la trazabilidad de la información. El dato va recorriendo, la información va recorriendo el gabinete de distintas formas. Lo primero que tenemos cuando alguien viene a vernos es un contacto. Ese contacto puede tener distintos recorridos, distintas bifurcaciones, puede pasar a ser un paciente o puede pasar a quedarse como un contacto. A partir de ahí empezamos a decidir dónde almacenamos la información, dónde la guardamos y quién accede a ella. Es importante y es decisivo tener determinado un criterio de almacenamiento, no de copia de seguridad, sino de almacenamiento. Es decir, tenemos que ser capaces de que una sola persona, como paciente, la tenemos que entender cortada en trocitos. De una manera son sus datos de contacto,
de otra forma son sus datos a lo mejor de facturación, si les paso un recibo domiciliado y por tanto les pido un número de cuenta. Y de otra parte son sus datos como paciente en cuanto al tratamiento psicológico o la actividad que esté llevando a cabo con este paciente. Y a partir de ahí tengo que ser capaz de definir esos distintos sitios de almacenamiento, esas distintas ubicaciones, esos distintos permisos de acceso y cuáles son los criterios que voy a aplicar en cuanto a, una vez que sale esa información, si es simplemente una factura, el riesgo es menor porque los datos que se van a desvelar son menos, ¿no? O que se ponen en riesgo son menos, no son de categorías especiales, ¿vale? No son menos importantes, son simplemente que están categorizados de otra manera. Cómo transmito la información para utilizar las herramientas adecuadas. Al final estoy evaluando si todo esto se cumple desde el punto de vista de la gestión documental. Tengo un criterio único que transmito a toda la gente que trabaja conmigo, independientemente de su rango o de su relación contractual conmigo, mercantil o laboral o la que corresponda, para que todo esto se cumpla. La realidad de lo que nosotros nos estamos encontrando en el día a día es que no están en muchísimos casos todos los criterios definidos, sobre todo porque hay mucha gestión mixta a veces, mucha gestión dispersa, mucha confianza en que la información la tiene un tercero y cuando la necesite se la pido. Y ya hemos venido insistiendo donde, primero, en una parte de cumplimiento normativo, el control de la información la ha de tener el responsable del tratamiento. El responsable del tratamiento de los datos es quien define cómo se almacena la información y cómo se gestiona documentalmente la información. Luego nos encontramos con mucha gestión documental en un formato físico, donde no es ni mejor ni peor, pero desde el punto de vista del control, la trazabilidad de la información, gestión y control de accesos, etcétera, quizá es una de las mecánicas y maneras de gestionar la información en ese sentido más ineficientes. Genera más tranquilidad para quien es el titular del gabinete, porque parece que tienes bajo tu control toda la información documental sostenida en expedientes físicos, pero en el día a día, sobre todo cuando la información se mueve y se puede llegar a perder, quizá generamos más riesgos. No hay nada ni nadie que nos esté diciendo u obligando a que debamos mantener un registro automatizado de la información. Pero sí que es verdad que según se mueve hoy en día el mundo y demás, debemos tender a tener mecanismos que nos garanticen el poder cumplir con determinados criterios, como es el determinar un registro de accesos y demás, que dentro de la gestión documental en el ámbito de la psicología es súper importante. Al final, ¿qué es la gestión documental? Bueno, pues es un proceso básico en cualquier organización. Hablando de vosotros, pues está claro que es básico en la organización de una clínica de psicología, porque al final, desde el punto de vista de qué tipo de información tengo disponible, pues tengo historiales, tengo documentos relativos al paciente, tengo información financiera del propio gabinete, documentos de pagos pendientes. Tenemos al final que determinar un criterio de gestión documental para todo esto. Esto acompaña la protección de datos y por eso le hemos querido dar un capítulo completamente dedicado. ¿Por qué? Porque la protección de datos, además de cumplir con criterios de consentimientos y de protocolos y de contratos de confidencialidad o con colaboradores encargados de tratamiento, ya venimos diciendo de atrás que al final no solo es los procesos y los protocolos, sino cómo manejo y cómo gestiono la información a nivel interno. Y uno de los criterios que debemos adoptar para poder organizar estos procesos, para que la trazabilidad del dato sea la correcta, para que todos los criterios de acceso sean los correctos, lo que tenemos que hacer es tener un criterio de gestión documental basado en mi manera de trabajar, entendiendo que determinados criterios son un poco más farragosos o difíciles a veces de implementar cuando estamos gestionando a papel, como por ejemplo generar un registro de accesos, que lo comentábamos el otro día, ¿no? Si gestiono a papel absolutamente todo, de cada expediente que entra y sale del archivador, debo mantener un registro de lo que entra y lo que sale y en qué momento. ¿Por qué? Porque
Cuando existe, por ejemplo, una pérdida de datos, si es a nivel informático y yo tengo bien controlada mi gestión documental y mi registro de accesos, yo puedo sacar la trazabilidad de esa información porque deja una huella y un log el sistema que yo he montado de gestión documental. Sin embargo, cuando ocurre a papel, si yo no tengo esos registros de entrada y salida, no voy a ser capaz de saber por qué manos y por dónde han ido pasando esos expedientes como para hacer un análisis, como desde un punto de vista forense, ¿no?, de qué es lo que ocurrió con la información para poder determinar de qué manera se haya podido perder, ¿no? Cuando es algo que entiendo que ha podido pasar en muchas ocasiones o en alguna o en ninguna, no lo sé, es voy a buscar un expediente y no está. ¿Dónde se ha producido esa pérdida? En un sistema informático voy a poder tener una trazabilidad de qué es lo que ha ocurrido. En un sistema físico, si no he establecido al menos algún criterio, primero no tengo la manera de saberlo y entonces, por tanto, se entiende que no estoy haciendo una gestión de accesos correcta a las categorías especiales de datos. Por eso, entendiendo que es un punto muy concreto de la norma el que habla de que hay que tener un registro de accesos y demás, creemos que dentro de vuestro ámbito y por la conciencia que creemos que se debe tomar en la gestión documental y en la gestión de la información, se le debe dedicar este capítulo totalmente diferenciado. Al final, dentro de un gabinete estábamos diciendo que vamos a tener datos identificativos de los pacientes, información de los contactos que voy trabajando pues, para que a futuro o en ese momento se conviertan en pacientes, la información de facturación tanto de clientes como de proveedores y la información de los tratamientos o terapias y sesiones de trabajo. ¿Qué ocurre? Que la información es transversal entre todas las áreas que he definido aquí como grandes áreas, ¿vale? Luego, evidentemente, en cada caso pueden haber casuísticas muy concretas. Es una información única porque al final es todo información relativa a todas las personas que son pacientes del gabinete, centrándome solamente en el área de gestión de la información de los pacientes. Evidentemente podemos tener más información de los proveedores, entendiendo los proveedores que también pueden ser los colaboradores, de los empleados, etc. Centrándonos en la parte de los pacientes, esta información es única y al final, identificadamente como la información de Rebeca, es la información de Rebeca de su nombre, apellido, DNI y datos de contacto, es la información de Rebeca de que ha venido a 25 sesiones, a tanto, a lo que fuera, y que lo ha pagado así o por tarjeta, por este medio, o que le he emitido un recibo y por tanto tengo su número de cuenta. Es la información de Rebeca de cuando fue un contacto antes de convertirse en paciente y es la información de Rebeca en cuanto al expediente que hemos ido creando sobre la terapia o el tratamiento o el trabajo que hemos ido realizando con ella. ¿Qué ocurre? Que en una de las partes de la gestión documental tengo que saber partir estas partes entre sí. ¿Por qué? Porque no justifica inicialmente, salvo la gente que trabaje sola para ella misma y ellos solos en su gabinete, que esta información sea accesible por todos en cualquier circunstancia. El profesional que directamente se dedica al paciente no tiene por qué conocer los datos de contacto del paciente a priori. El profesional que se dedica al paciente no tiene por qué conocer a priori los datos de información y facturación del paciente porque se hace por parte del responsable del tratamiento, siendo persona diferente, siempre entendiendo que el profesional que se dedica al paciente no es el psicólogo a título individual que puede tener la información mucho más concentrada y accesible porque todo lo hace la misma persona, pero no almacenada de la misma manera. ¿Por qué? Porque la información tiene que estar disgregada entre sí. Es este concepto de disociación en parte de la información. La parte identificativa nunca irá casada a la parte de los tratamientos y terapias que está recibiendo una persona. La parte de facturación nunca irá casada a esa parte de la información de las terapias. Por una cuestión de anonimizar el dato, por una cuestión de pseudonimizar, por una cuestión de que impidamos la identificación de las personas.
Si nos volviéramos al origen de lo que es la protección de datos, que lo primero que se hace es entender que es un dato personal, es cualquier información que me identifica claramente o bien me hace identificable. Si yo ahora mismo, sin verse mi cara, tengo una voz característica y mi voz me hace identificable, la información de mi voz ha de ser tratada como un dato personal. Igual que si tengo un rasgo físico característico y se me toma una foto, aunque no se esté viendo toda mi persona entera, si ese rasgo físico hace que se me identifique personalmente, esa imagen ha de ser tratada como un dato personal. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que con un criterio de gestión documental, un sistema de gestión documental interno, el adecuado para cada uno, el personalizado para cada uno de los gabinetes según su manera de trabajar, es fundamental a la hora de gestionar correctamente la información, porque la voy a tener controlada por una cuestión más productiva y del día a día y del trabajo, pero también por un criterio de cumplimiento normativo. Al final, lo que no nos podemos encontrar es esa posibilidad de que a la información pueda acceder cualquiera, no tenga definido quién accede a qué y que además yo no tenga el control de esa información. Por tanto, por eso entendemos que los criterios de gestión documental llevados a un punto de vista un poco más tecnológico pueden ser útiles y eficientes y ayudantes del día a día en la gestión de nuestro gabinete y en el cumplimiento normativo. No significa que llevado a papel no se pueda, pero tengo que tener bien claro que en el llevado a papel tendré un expediente de contactos, datos meramente identificativos, tendré un expediente que sí que puede ir ligado a los contactos o a los datos identificativos de pacientes relativos a los datos de facturación y tendré totalmente aislado en otro sitio toda la información relativa a los tratamientos. Tendré definidos los roles de accesos y tendré definidos cómo se registran los accesos a la información, especialmente de esta parte relativa a las categorías especiales de datos. Volvemos un poco a por qué. Porque muchas veces hay una parte que es obligatoria y lo que no es obligatorio es el cómo hacerlo. Lo que pasa es que hay que hacerlo de la manera más eficiente posible porque lo que no podemos alterar son procesos de trabajo interno que ya estén implementados. Muchas veces lo que tenemos que hacer es tender a esta no, lo voy a llamar moda, pero bueno, es una realidad porque vivimos en este mundo absolutamente digitalizado y, por tanto, creo que tenemos que tender a la transformación digital. Y tenemos que tender a que también esta situación pandémica que hemos y estamos aún todavía viviendo a coletazos y no sabemos cuándo va a acabar, nos ha hecho tener que replantearnos muchas situaciones del día a día de nuestro trabajo. Ser efectivos y eficientes en estas acciones, además, yo creo que nos da amplitud de poder, pues incluso tener más perspectiva de trabajo, si cabe, si alguien lo necesita. Hay gente que está súper saturada y no quiere más trabajo, pero seguro que hay gente que sí que le gustaría tener más trabajo, ¿no? Habrá de todo. Entonces, a partir de ahí, tenemos que insistir mucho, ¿no? en cuáles son estos riesgos. Los riesgos que vamos a definir aquí son los que hacen referencia al no cumplimiento normativo, ¿no? Nosotros al final ayudamos en gestión de procesos, pero también visualizamos la parte del cumplimiento normativo. Y quiero insistir que una buena gestión documental nos lleva a muchas ganancias en cumplimiento, en productividad, en eficacia, en eficiencia, etcétera. Pero es que una mala gestión, simplemente por la visión de que nos genera riesgos de cumplimiento normativo, es cuando nos lo deberíamos empezar a plantear, ¿no? Y lo que cada uno debería saber es si lo está haciendo bien o mal. De entrada no se puede saber, se hace una analítica previa, se define y se determina, ¿no? Que es sobre todo, bueno, pues en esta segunda fase de ejercicio de trabajar con el colectivo es lo que estamos empezando a intentar visualizar y a dar perspectiva con todas las personas, bueno, pues que se han decidido y se han animado a trabajar con nosotros. ¿Cuáles son estos riesgos? Bueno, insisto, no controlar los accesos a la información. Esto me siento a veces repetitiva porque lo digo mucho, pero es que es algo que no se hace casi nunca. No puedo decir nunca, es casi nunca.
pero es bastante común que no se esté haciendo y no se sepa. Vulnerar la confidencialidad de los pacientes. No la estamos vulnerando por concepto, ni por intención, ni por nada por el estilo, pero posiblemente a lo mejor por cómo está protocolarizado el acceso a la información, por cómo está definido, por cómo se accede, lo mismo la estamos vulnerando sin saberlo, de una manera no consciente. En la parte informática, lo he dicho en otras ocasiones, no hacer copias de seguridad correctamente. Restar importancia a todas estas circunstancias por el hecho de manejar pocos datos, cuando a lo mejor a futuro ya estamos manejando muchos, ¿no? Y lo que tenemos que es crear un protocolo desde la base. Es casi mejor a veces hacerlo cuando estamos empezando, porque precisamente nos va a ayudar a poder crecer y crecer con sentido y crecer con cumplimiento normativo y con gestión documental. No definir un protocolo de accesos, que antes de controlar los accesos tengo que tener bien definido quién, cómo, de qué manera puede acceder y para qué puede acceder a la información. Y asociado a la copia de seguridad, no tener un sistema de respaldo, porque la copia no ha de ser única, sino que tengo que tener siempre un plan B, un plan alternativo, por si todo lo anterior que ya sí que estaba haciendo falla, ¿no? Esto está súper asociado a lo que vengo comentando en anteriores ponencias en cuanto a la seguridad de la información, y el dedicar un capítulo a la gestión documental es porque una mala gestión documental, insisto, lleva a incumplimiento normativo. ¿Qué beneficios tenemos en la gestión documental? Vamos a mejorar los procesos internos. Eso es sin lugar a dudas, porque al saber todos cuáles son las reglas del juego, dónde está la información, cómo acceder a la información y de qué manera, todos vamos a trabajar de la misma manera y al mismo son. Se gana en efectividad de la gestión, porque nadie anda preguntando dónde estaba aquello que no encuentro. Si las cosas están siempre en su sitio, pues es como en la casa cuando ordenamos y siempre guardamos las cosas en el mismo sitio. Cuando vamos a buscarlas, pues siempre van a estar ahí. Se simplifica muchísimo el trabajo. Muchas veces yo veo muchas duplicidades en la gestión de la documentación, porque primero pasa papel, luego pasa por el escáner, luego del escáner pasa ahí, luego la tengo que destruir, luego la tengo que almacenar o la guardo 3 veces, ¿no? Y esto simplifica muchísimo el trabajo, el poder hacerlo desde una óptica de gestión documental. Mucha más agilidad en la parte que nos afecta del cumplimiento RGPD en la gestión de derechos. ¿Por qué? Porque yo siempre pregunto, si llego y digo necesito una copia de mi expediente y ejerzo un derecho de acceso, ¿cuánto tardo en acumular toda la información? Pues la pregunta es genérica y las respuestas son múltiples. Hay gente que dice, bueno, pues accedo al expediente, tal, no sé qué, copio y entrego. Pues eso ya va indicando que hay algo de gestión documental. Hay gente que dice, no, pues esto lo tengo aquí, el otro se lo pido al otro, porque no sé qué, depende de quién sea el paciente. Si ya tengo como varios criterios como para poder acumular toda la información, ya algo indica que no estoy haciendo algo bien. Y esto me lleva a repetir la simplificación del trabajo. ¿Por qué? Porque el tener que dedicarle tanto tiempo a poder unir, hilar y casar un expediente de un paciente significa que algo no estoy haciendo correctamente. Y tengo que poder simplificar procesos que son accesorios para poder dedicarle mejor tiempo y más calidad del tiempo a todo aquello que es importante en mi día a día, que en vuestro caso es la gestión del día a día de los pacientes y del gabinete de psicología. ¿A qué nos lleva esto? A que muchas personas, cuando se habla de todo esto, piensan diferentes cosas, ¿no? Una es el cambio, otra es modificar procesos, otra es el hecho de tener que alterar el proceso de trabajo a terceras personas, porque ya es gente que está acostumbrada a esto, no lo puedo cambiar, pero al final esto hay que cogerlo desde el origen con fuerza y queriendo tomar las riendas, porque no solo estoy alterando o mejorando un proceso de gestión documental por un concepto simple de gestión documental, sino que lo que estoy mejorando es en mi cumplimiento normativo y en garantizar esta confidencialidad que
que se percibe y se palpa, que importa tanto, porque es así y es una realidad y ha de importar, de la confidencialidad de los datos de los pacientes, tenemos que ser conscientes que, insisto, que la mala gestión documental puede llevar a vulnerar estos derechos básicos que tiene cualquier usuario en cuanto a sus datos personales y más cuando son datos especialmente protegidos. Por ahí nos encontramos las objeciones habituales a este cambio, ¿no? El miedo al cambio. El miedo al cambio, y aquí os llevaré un poco a esa reflexión de muchas cosas que vosotros trabajaréis internamente dentro de los gabinetes en muchísimas ocasiones, y es enseñar a las personas a cómo adaptarse a los cambios, ¿no? Pues es un poco aplicarnos un poco de nuestras propias recomendaciones. Y es esta gestión del cambio, este enfrentarme al cambio, lo que me va a ayudar es a mejorar en el día a día de la gestión documental. Existen mogollón de herramientas que pueden ayudar a todo esto. Lo único es enfrentarse y ayudarse a todo esto. Este miedo al cambio se produce tanto por... Si soy yo mismo conmigo mismo, me tengo que cambiar a mí mismo. Entonces, bueno, pues un poco autoconcienciarme, ¿no? Es cuando ya hay más personas que intervienen, tengo que cambiar procesos, ¿qué hago con todo el papel que tengo ahí guardado? Y ahora tal, no tengo tiempo, me falta la vida, esto cuesta dinero, que es otro miedo que tenemos. No por miedo al dinero, sino bueno, porque al final los costes añadidos pues nos llevan a plantearnos muchas veces tomar decisiones que podrían ser muy buenas en nuestro trabajo, y lo que debemos pensar es en la parte en la que lo que tenga que pagar en estas circunstancias no son un coste en sí mismo, sino una inversión. Hay otro miedo que es el de las nuevas tecnologías por dos perspectivas. Una es por el uso, ¿no? Por a lo mejor que me adapto peor a las nuevas tecnologías. Pero otra es por el concepto de que, me voy al tercer punto, que se considera a veces que lo informatizado es menos seguro, pero lo no informatizado es menos ágil, es menos eficiente, y en muchas ocasiones me hace no poder cumplir con la normativa de manera efectiva y eficaz, ¿no? Entonces, al final hay que poner las dos cosas en la balanza y, primero, lo informatizado es menos seguro si no lo hago correctamente, pero si lo hago correctamente no ha de ser menos seguro. Las herramientas que existen hoy en día, según van evolucionando, cada vez son más fáciles de utilizar e intuitivas. Y además, muchas veces, pues cuando implemento estas cosas dentro de un gabinete y cuando me dedico a la gestión documental de una manera ya efectiva, nunca lo voy a hacer solo, siempre voy a llevar un acompañamiento. Estos cambios no se hacen de golpe, se van haciendo poco a poco. Y entonces el siguiente es, ¿pero por qué tengo que cambiarlo todo? Insisto, no es de golpe, no es de un solo plumazo de, ala, toma, utiliza esto y échate a correr, porque lo que vamos haciendo en una gestión documental, bueno, no nosotros directamente, pero sí nosotros en las pautas o consejos que vamos dando de cómo hacerlo, es ir primero cambiando un proceso, me adapto a este, luego cambio el siguiente y de repente, al cabo de un tiempo, lo voy consiguiendo, ¿no? Nosotros ahora mismo en NonCiber lo que vamos viendo es cómo se traza ese dato, cómo lo voy gestionando y planteamos un primer cambio. Nos adaptamos a que la gestión documental, nosotros insisto, no hay ninguna norma que obliga a que la gestión documental deba ser informatizada y por tanto siempre vamos a dar consejos y vamos a dar instrucciones de cómo conseguir estos objetivos de seguridad y estos objetivos de cumplimiento normativo, siempre adaptado a cada una de las circunstancias de cada uno de los psicólogos individuales, gabinetes, clínicas más grandes o sitios más pequeños, no importa. Pero hay una realidad y es que deberíamos tender a esta transformación digital. Y al hilo de todo esto, nosotros ahora mismo, no sé si sabéis que han salido un programa dentro de los fondos Next Generation al que, bueno, gente de vuestro colectivo vais a poder acceder. Siempre van a haber que cumplir un montón de requisitos que se verifican previamente para ayudar precisamente a la transformación digital. Y yo lo que pienso es,
dado que hay muchos gabinetes que tienen que readaptarse en muchos procesos y demás, ¿por qué no aprovechar estas ayudas que se van a dar en transformación digital a lo largo de los próximos 2 años? Porque nosotros estamos ayudando y incorporando dentro de la oferta que hemos realizado dentro del colegio a que a partir del próximo trimestre a todas las personas que estén interesadas en valorar si pueden acceder a los fondos Next Generation y hacer este concepto de transformación digital dentro de su gabinete de psicología, pues les vamos a ayudar a primero analizarse, ver qué necesitan y ayudar a solicitar estas ayudas de transformación digital. Creemos que este cambio puede ayudar, insisto, al cumplimiento normativo y a la mejora de la productividad. Nosotros simplemente vamos a ayudar a visualizar si se pueden solicitar las ayudas y, evidentemente, a poder ponerles en contacto con gente que les va a ayudar a realizar este trabajo correctamente. Nosotros no vamos a realizar este trabajo, somos prescriptores del cumplimiento normativo y somos quienes vamos a visualizar qué es lo que podéis llegar a necesitar en transformación digital. Y bueno, como beneficio y también como una cortesía al propio colegio, vamos a ayudaros en la tramitación de estas ayudas para ayudaros a que podáis afrontar esta situación de transformación digital, pues si a lo mejor no lo estábamos haciendo por una cuestión económica, bueno, pues saber que dependiendo de la categoría va a haber dinero para poder impulsar que se pueda hacer todo esto, ¿no? Desde un sistema de facturación hasta el que todavía no se ha hecho una web, o un sistema de gestión de contactos o un software específico para mejorar la productividad de mi clínica que me ayude con un software de gestión clínica. Se podrá evaluar lo que va a necesitar cada uno, a lo que puede acceder cada uno y el cómo gestionar estas ayudas. Por ahora, dentro del colectivo no es típico que hayan gabinetes que nos hayamos encontrado, por lo menos nosotros por el momento, que tengan más de 10 a 49 empleados en nómina, ¿vale?, en régimen general de la Seguridad Social, y por tanto creemos que las convocatorias de estas ayudas además vendrán a partir del segundo o tercer trimestre del año, por lo que con toda la gente que ya está trabajando con nosotros tendremos tiempo de ayudarles a visualizar y a analizar el cómo poder pedir estas ayudas y acompañar en estas necesidades que existen de cambio en la gestión del día a día de la documentación, que muchas veces está muy bien hecha y en otras ocasiones es una realidad que es caótico, el cómo poder ayudar a afrontar este cambio y, bueno, pues aprovechar que van a haber ayudas que van a estar, pues van a ser mínimos de 2.000 euros y en las de 10 a 49 hasta 12.000 y en las intermedias de 3 a 9 empleados van a ser de 6.000 euros y poder ayudar a que lo podéis impulsar, pues por lo menos a lo mejor pues eso, con un incentivo económico al inicio, ¿no? Y porque queremos que las cosas puedan estar bien hechas y que, bueno, si es por miedo al uso de las nuevas tecnologías, con estas ayudas siempre quien os ayude a hacerlo están obligados a formaros, a haceros un seguimiento para que podáis implementarlo correctamente y nosotros pues trataremos de ayudaros a solicitarlo, a analizarlo y a que podáis aprovecharlo correctamente. Precisamente por eso focalizamos la gestión documental porque creemos que es uno de los puntos críticos que no se está haciendo correctamente genéricamente dentro de los gabinetes, dentro de cada una de las clínicas. Porque dado que van a salir estas ayudas, os queremos informar de que existen y de que nosotros a todo el colectivo de los que se han unido al convenio les vamos a ayudar en la tramitación, en la gestión, en la solicitud y en la visualización de qué es lo que pueden hacer. Y porque ahora en los siguientes ciclos de ponencias, en la siguiente sí que le dedicaremos un capítulo a la digitalización y a herramientas que existen, a los beneficios que tiene la digitalización en sí misma y dedicaremos a esos puntos que estamos encontrando acciones que nos están haciendo correctamente dentro de los gabinetes. Dedicaremos también uno a esa necesidad, por ejemplo, de designación del delegado de protección de datos, por qué es obligatorio, por qué no y en qué casos lo podemos excluir. Y bueno, pues lo dedicaremos ya a puntos más específicos, más concretos, con independencia de que terminando el ciclo de ponencias también, bueno, pues iremos amplificando y volver a ver visiones y aspectos genéricos del RGPD, pues bueno, pues para todas estas personas que no hayan podido asistir a estos ciclos de ponencias. Quiero concluir un poco la ponencia de hoy, bueno, dando apertura a que preguntéis
animando a que disfrutéis de la oferta del colegio, que vamos a complementar, vamos a ampliar la oferta este año además con la gestión de las ayudas a la digitalización, con la gestión de la visión de cómo ha de ser la transformación digital en cada uno de los gabinetes, abriendo una ronda, como siempre, de preguntas, que os animéis a preguntar de lo que hemos hablado hoy, de cualquier duda que podáis tener en referencia a la protección de datos, aunque no tenga que ver con la gestión documental. Si que tenéis alguna inquietud, la podéis preguntar a través del chat. Y, como siempre, agradecer al colegio este espacio, este micrófono abierto, y la siguiente ponencia pues seguiremos hablando de temas que nos afectan, de cómo ayudaros a que este día a día, más directamente en RGPD o con cuestiones transversales que inciden directamente como la que hemos hablado hoy, ayuden pues en que día a día pues que las cosas se vayan haciendo un poquito mejor. Muchísimas gracias a todos y no sé si hay preguntas actualmente, ¿no? Vale, pues bueno, de todas maneras dejamos un ratito de ronda de preguntas y si no, bueno, pues seguiremos en el ciclo de ponencias y disponibles a través de la landing que ponemos ahí para solventar cualquier duda y ayudaros. Muchas gracias. Dejamos 5 minutillos más porque hoy la ponencia era una temática mucho más concreta, era un poquito más corta y por eso decimos, bueno, pues si podemos solventar cualquier duda, cualquier otra cuestión que podáis tener sobre la propia día a día de la protección de datos, pues podemos aprovechar también este ratillo para solventar dudas que os puedan surgir al respecto. Pues tenemos la primera pregunta, que hace referencia y nos dice si puedes repetir el nombre de las ayudas que has mencionado y cómo pueden acceder a ellas. A ver, las ayudas que he mencionado están dentro de los fondos Next Generation, que es del plan de recuperación del Gobierno. Se llaman Toolkit Digital, deletreo TOOLKIT Digital. Y se han convocado ya la orden que regula estas subvenciones. Se van a ir convocando por tramos hay 3.000 millones para repartir. Así suena un montón. Y lo van a ir tramitando por tramos de entre 500 y 500 millones. Van a ir saliendo distintas convocatorias y van a ir segmentadas por número de empleados en régimen general que hayan habido en el ejercicio anterior. A partir de ahí, la primera convocatoria se considera y se cree que va a salir a finales de febrero para pedirlas ya directamente. Ya se sabe cuáles son los criterios de solicitud de las ayudas. Y es para empresas de 10 a 49. Y después irán haciendo ciclos de convocatorias para tramos de 0 a 3 empleados y para tramos de 4 a 9 empleados. Nosotros ya estamos trabajando con algunas empresas y con el colectivo, por el tamaño que tienen. Empezaremos a trabajar un poquito más adelante en visualizar pues, cuál es su estructura, si pueden acceder o no a las ayudas, si cumplen los requisitos y cuáles serían las categorías a las que se pueden acceder. Porque son ayudas a la digitalización enfocadas en distintos ámbitos. Uno es en el ámbito y presencia en Internet, gestión de redes sociales, mejora de esta presencia, comercio electrónico, herramientas que mejoran la productividad, las comunicaciones seguras, ciberseguridad, herramientas de analítica, de business analytics. Bueno, hay distintas líneas para poder subvencionar. Hay unas cuantías máximas por tipología de empresa y unas cuantías máximas por categoría. Por eso nosotros, dado que estamos insistiendo mucho por el día a día y por el cumplimiento normativo en mejorar la productividad, la gestión documental y la seguridad de la información dentro de los gabinetes de psicología, hemos querido dar un complemento y dar esta ayuda a visualización, a gestión y a tramitación de las subvenciones, evidentemente cuando salga cada una de las convocatorias, pero sí vamos a empezar a ir haciendo analíticas y visión, porque esto ya se sabe, de qué se podría pedir, en qué ámbitos, pues para racionalizar estas peticiones y que se emplee el dinero que pueden dar a cada gabinete de una manera productiva. Sí. Preguntan que si las ayudas están también disponibles para las personas que están empezando un proyecto de forma individual. Me imagino que será autónomos. Ahora mismo no se sabe los criterios de antigüedad
que van a poner a cada una de las empresas, de las categorías, porque a las empresas que se van a dedicar a la digitalización, ¿no?, a las empresas que nosotros tenemos contacto y demás, con las que os pondríamos en contacto, sí les exigen una antigüedad mínima de 2 años. Y lo que no sabemos es si van a poner, porque eso se va a ver en la orden que regule cada una de las convocatorias, si van a establecer algún criterio de antigüedad mínima o no. Entre tanto, sí se puede estudiar a qué ayudas se accedería en caso de no haber criterios de antigüedad mínima, porque empresarios individuales estarán en el criterio de autónomos de 0 a 3 en ese colectivo de convocatoria, y si no hay criterios de antigüedad, pues por supuesto podrán acceder a las ayudas. Quería añadir que precisamente vamos a hablar de la digitalización en la ponencia del 18 de marzo, porque entendemos y quiero insistir, que es algo que transversalmente coayuda a la protección de datos, a la seguridad de la información, pero también porque lo comunicará, no sé si estábamos hablando para que también se comunicara a través del colegio. Queremos insistir en que como ampliación de la oferta que hay dentro del colegio, aparte del servicio de consultoría RGPD, vamos a ayudar a que visualicéis si podéis acceder y tramitar estas ayudas. Y además, como ya habrán salido las primeras convocatorias, cuando hagamos la siguiente ponencia, podremos especificar más datos, cosas que a día de hoy, pues como no ha salido todavía publicado en el BOE, pues no podemos definir. Hay una web que estamos utilizando, pues para que todos los que estén interesados puedan informarse de las ayudas, sean o no del colectivo, porque OnCiber también ayuda a otras empresas a toda esta gestión. Se llama ayudadigitalización.com. Y ahí podéis ver más información. Y el programa propio que ha lanzado el Gobierno del Toolkit Digital, que se puede ver a través de su propia web, está impulsado por red.es y por acelerapyme.es. Bueno, pues no habiendo más preguntas por hoy, damos por cerrada y finalizada la ponencia de hoy. A todos los asistentes, muchísimas gracias. Invitaros a la siguiente. Y a los que aún no hayáis contacto con nosotros, pues a contactar, a que os ayudemos a cumplir con el RGPD y a completar y amplificar pues con toda esta parte que vamos a empezar a hacer ahora de ayudas a la digitalización. Muchas gracias de nuevo y, por supuesto, muchísimas gracias al colegio y hasta la próxima, el 18 de marzo. Gracias.